Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sexta y penúltima sesión del curso de Introducción a la Biblia. Y como hemos venido haciendo las veces anteriores, empecemos nuestra sesión dedicando los primeros minutos a responder algunas de las preguntas que me han hecho en la sesión anterior. Y por estar algo ajustados de tiempo, solo responderé a aquellas que me parece que más pueden ayudar a todos. Paso entonces ahora a responder las preguntas. Y el primer grupo de preguntas tiene que ver con el tiempo y el espacio. Pero antes de responder a estas preguntas, deseo hacer una aclaración teológica. La gente normalmente piensa que el cielo y el infierno son lugares, son espacios, en donde uno pasa el tiempo, es decir, proyectan la misma vida que tenemos en este mundo, la proyectan a la otra vida, pensando que la otra vida es como esta, aunque un poco mejorada. Pues bien, sucede que el tiempo y el espacio son criaturas, son creaciones de Dios. Y si son creaciones, Dios no puede estar sujeto al tiempo ni al espacio. Él está por encima, está más allá del tiempo y del espacio, y para Él no hay ni tiempo ni espacio. Ahora bien, cuando uno muere, uno no se queda en esta dimensión espacio-temporal, sino que pasa a la dimensión de Dios, en donde no hay ni tiempo ni espacio. En la dimensión de Dios, lo único que hay es un eterno presente. Eso es lo que hay en Dios. Pero se nos hace imposible imaginar una existencia sin tiempo y sin espacio, porque nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Y es normal que pensemos dónde estaremos después de muertos y por cuánto tiempo. Pues por ser seres espaciotemporales, no podemos ni siquiera imaginar una existencia sin tiempo ni espacio. Sin embargo, en la dimensión de Dios, si bien el cielo existe, el cielo ciertamente existe, pero no es un lugar, porque en la dimensión de Dios no hay espacio. Es un modo de existir, es un modo de vivir. Cielo es vivir para siempre con Dios, en la total, absoluta y eterna felicidad. Asimismo, más allá, pues de esta dimensión espacio-temporal, el infierno también existe, pero tampoco es un lugar, sino es un modo de existir. Infierno es una existencia eterna, pero sin Dios. ¿Y por qué tiene que existir el infierno? Por respeto a nuestra libertad. Pues si Dios me ha creado libre, yo debo tener la libertad y la posibilidad de elegir vivir para siempre sin Él. Bueno, pues esa es una decisión mía, de cada uno de nosotros. Dios no nos envía al infierno, como se dice muy mal en realidad. Cuidado que Dios te va a castigar o cuidado que Dios te va a enviar al infierno. Somos nosotros quienes elegimos vivir en infierno o vivir en cielo. Yo, cada uno de nosotros, en las decisiones que tomamos en esta vida, ¿estamos decidiendo vivir para siempre con Dios o estamos decidiendo vivir para siempre sin Dios? Más bien, lo que Él desea es que ojalá yo elija vivir para siempre con Él. Pero si yo no quiero, Él finalmente va a respetar mi decisión. Bueno, ahora sí, ya respondo a la pregunta. Dicho esto, la primera dice, para recuperar nuestro cuerpo será en el juicio final, y hasta entonces, ¿qué pasa con nuestras almas? ¿Divagan hasta que llegue el momento que recuperarán el cuerpo? Bueno, esta pregunta supone que en la dimensión de Dios hay tiempo, y les acabo de explicar que no lo hay. La segunda pregunta es parecida. Desde que apareció el Homo sapiens hemos sido unos 100.000 millones de humanos. Claro, si sumamos todos, probablemente seamos 100.000 millones de humanos. Si todos resucitaremos, ¿en qué lugar? En la Tierra. O sea, ¿dónde entraremos? Bueno, esa también es otra pregunta que no tiene respuesta, porque supone que en la dimensión de Dios hay espacio. Y les acabo de explicar que en la dimensión de Dios no hay espacio. Dios verá. Lo único que sabemos es que si nosotros elegimos vivir como Él nos propone, seremos felices
y estaremos felices con los que queremos. Eso sí sabemos. Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado de la resurrección, ¿no? La primera es, ¿el cuerpo glorioso de Cristo cuando resucitó conservaba las heridas de su crucifixión? Bueno, las conservaban, los textos evangélicos nos dicen que les enseñó sus heridas, ¿no? Pero el cuerpo glorioso que recuperaremos no será el cuerpo físico que tenemos, aunque mejorado. Será un cuerpo completamente distinto. Así como es distinta, así como la diferencia entre un granito de trigo que se siembra y la planta que surge de ese granito. La planta y el granito de trigo no se parecen absolutamente en nada, pero es el mismo trigo. Seremos los mismos, pero no seremos iguales, ¿no? Lo que sabemos es que el cuerpo que recuperaremos al momento de la resurrección será perfecto, sin defectos, y será nuestro cuerpo, porque somos nosotros los que resucitaremos. Lo que conservaba Jesús al momento de resucitar en su cuerpo glorioso eran las señales de su crucifixión. ¿Pero para qué? Porque está enseñándole a sus discípulos, para permitir a sus discípulos darse cuenta que Él es el mismo que mataron en la cruz, para que se den cuenta que el resucitado es el crucificado. Hay otra pregunta semejante que dice, ¿y entonces qué pasa con la incineración? ¿No se puede recuperar el cuerpo? Por supuesto que recuperaremos nuestros cuerpos, porque para Dios no hay nada imposible. Si Él nos ha hecho de la nada, muy bien puede recrearnos de una mota de ceniza. Lo cierto es que nosotros, sin importar cómo muramos, porque hay gente que realmente desaparece, sin importar cómo muramos, creemos en la resurrección de los cuerpos y creemos que todos, los buenos y los malos, recuperaremos nuestros cuerpos. Y esos cuerpos serán inmortales, perfectos. Los buenos, la gente de bien, recuperará sus cuerpos para vivir para siempre con Dios, en estado de cielo. Y los malos también recuperarán sus cuerpos, pero para vivir para siempre sin Dios, en estado de infierno. Y esto se llama muerte eterna. Y de esta muerte es la que Jesús nos quiere liberar. Ojalá que no muramos para siempre. Hay una pregunta respecto al Espíritu Santo que tiene que ver con el susurro de Dios, algo que les mencioné la vez pasada. Debemos entender que se trata de una voz interior que me dice cómo actuar en situaciones críticas y que esa voz interior se basa en concepciones cristianas, valores humanos, etc. Bueno, a ver. Siempre que tomamos una decisión, cualquiera que sea, el bien y el mal intervienen y nos sugieren qué alternativa elegir. Dios desea que elijamos lo que nos acerca a Él, y el enemigo desea que elijamos lo que nos aleja de Dios. Finalmente somos nosotros, con nuestra propia libertad y reflexión, quienes elegimos seguir las sugerencias de Dios o las sugerencias del enemigo. Bueno, de esto trata el discernimiento espiritual. Les sugiero, si están interesados, a buscar en YouTube discernimiento espiritual, y ahí tengo un curso que explico un poco más ampliamente esto. Pero, respondiendo a la pregunta, la manera como Dios nos sugiere qué elegir no es una voz interior que me dice, de hecho, que me dice lo que tengo que hacer. De hecho, yo nunca he escuchado nada. Sucede que el bien y el mal no nos hablan. Nos sugieren elegir sus alternativas, pero a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. San Ignacio de Loyola, que es el que trabaja más esto del discernimiento, dice que en nosotros hay 3 pensamientos. El nuestro propio que creamos nosotros, los pensamientos que vienen de Dios y los pensamientos que vienen del mal espíritu, del enemigo. Y entonces, para nosotros es lo mismo. Pero ahí viene el discernimiento. Tenemos que separar. Discernir es separar, ¿no? Separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Para que nosotros, entonces, descubramos qué cosa es lo que Dios quiere y elijamos la alternativa de Dios. Hay una pregunta respecto a la Trinidad. ¿Cuándo es que la Iglesia toma conocimiento del misterio de la Trinidad? He querido responder esta pregunta porque tiene que ver con el desarrollo de los evangelios, en realidad.
La Iglesia en su reflexión, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, va a ir profundizando en los misterios de Dios. Y lo va a hacer a lo largo de los años. Y cuando Jesús muere, y cuando vivió en la tierra y murió, la Iglesia nunca dudó que fuese verdadero hombre. Siempre los discípulos afirmaron que Jesús era verdadero hombre. No había duda en eso. Con la reflexión, la Iglesia va a empezar a descubrir que Jesús no pudo ser solo hombre, tuvo que ser Dios. Y eso va a ser producto de la reflexión de la Iglesia. Y también va a empezar a descubrir que el Espíritu Santo también es Dios, pero le va a tomar años en ese descubrimiento. Podemos decir que hacia fines del primer siglo, cuando Mateo escribió su Evangelio, ya había bastante claridad respecto a la Trinidad, que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pues en el mismo Evangelio de Mateo, al final, en el capítulo 28-18, Jesús nos envía y dice, vayan y hagan a toda la gente, hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa ya es una fórmula trinitaria, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Mateo se escribe, la Iglesia tenía bastante conciencia de que hay un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Pero la cosa no será tan sencilla. Si bien eso ya está en ciernes en los Evangelios, de hecho Juan es en el único, Juan es el que se escribe más tardíamente, en torno al año 100, es en el único sitio en donde uno de los apóstoles va a decir, refiriéndose a Jesús, Señor mío, Dios mío. A fines del primer siglo, la Iglesia ya es consciente de que Jesús es también Dios. Bueno, pero la cosa no será fácil porque le tomará a la Iglesia más o menos 3 siglos, ¿ah? Hasta que empiezan los primeros concilios universales en donde se van a reunir para reflexionar y tratar y definir esto. Y en los primeros concilios de la Iglesia se va a definir que Jesús es verdadero y perfecto Dios y verdadero y perfecto hombre. Y se va a definir la Trinidad, pero estamos hablando del siglo IV. Sin embargo, esto ya está en ciernes en los Evangelios. Una pregunta respecto a la Eucaristía dice, si el deseo de Jesús es una iglesia para todo el mundo, ¿no sería ese deseo una contradicción con lo sostenido en el Antiguo Testamento sobre el pueblo elegido? El pueblo de Israel fue en efecto el pueblo elegido, por la preferencia que Dios tiene hacia los más pequeños. De hecho, las Escrituras hablan de Israel como el pueblo más pequeño del Oriente, ¿no? Pero, si bien fue un pueblo elegido, fue elegido para el mundo. No fue elegido para que fuera clasista, distinto, superior al resto. Por ejemplo, les menciono la bendición que Dios le da a Abraham en Génesis 22:18. Una bendición que se la da a Abraham, pero que se extiende a todas las naciones. Dice el texto, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber escuchado tú mi voz. Tal vez podemos decir que el pueblo de Israel fue un mediador de la alianza con Dios para el mundo. También de la Eucaristía, una persona que no cree, no respeta, llama a la Eucaristía, ¿puede llamarse cristiano? Bueno, si una persona no cree, de hecho no es cristiano. Pues ser discípulo de Jesús supone una apuesta de fe. Yo creo en Él y quiero seguirlo. Y si cree en Él, pero no considera la Eucaristía, pienso que no ha entendido el camino de Jesús. Y una última pregunta acerca de las experiencias espirituales que tiene que ver con el Espíritu Santo, con el discernimiento que algo mencionamos en la vez pasada. Siempre tuve dudas respecto a mis experiencias espirituales porque me considero un ser inferior, común y tan pecador como todos. Pero al tener ciertas experiencias espirituales uno se siente conmovido y ve todos sus errores y pecados y siente que no merece tener esas experiencias espirituales. Bueno, pues es posible, a pesar de que todos somos pecadores, vivir la experiencia espiritual de sentirnos profundamente queridos por Dios. Pero toda experiencia espiritual, para que sea de Dios y no sea un engaño del enemigo, por lo tanto, para que sea verdadera,
debe movernos a actuar en favor de los demás. Si nosotros tenemos una experiencia espiritual que no nos mueve a actuar en favor de los demás, muy probablemente no sea de Dios. Es un engaño. Porque Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Bueno, pues hay otras preguntas más respecto a varios temas, ¿no? Que al nacimiento de Jesús, la Inmaculada Concepción, la virginidad de María, etcétera. Pero nos estamos saliendo mucho del tema con todas estas preguntas, así que prefiero dejar esos temas para cursos futuros. Pasemos entonces ahora a la presentación de este día, en donde vamos a ver los textos evangélicos. Esta vez les daré alimento algo más sólido para adultos en la fe y confío en que lo puedan asimilar sin dificultad. Bueno, el tema de hoy es los textos evangélicos, los evangelios. Hay mucho que decir en realidad de la Biblia, pero por cuestiones de tiempo me voy a centrar en los evangelios. Habíamos visto ya en las sesiones anteriores que el origen del cristianismo, de la iglesia, de la buena noticia, fue la resurrección de Jesús. Y a partir de eso, los primeros cristianos estaban tan conmovidos, tan emocionados con esta experiencia, que no pudieron quedarse callados y fueron a contarles a todos lo que había pasado. Y durante más o menos 40 años, del año 30 más o menos hasta el año 70, toda esta transmisión se hizo de boca en boca y oralmente, y vimos en la reunión pasada las dificultades de mantener la fidelidad del anuncio en una transmisión oral. Entonces ahora les quiero presentar que se sostiene que es posible que haya habido escritos previos durante esos 40 años, escritos previos a los evangelios. Muchos años pasaron antes de que apareciese el primer evangelio, el de Marcos. Durante todos esos primeros años, como dijimos la vez pasada, la noticia se transmitió oralmente. Pero que se haya transmitido oralmente no significa que en ese lapso nada se puso por escrito. ¿Por qué? Porque si bien la cultura judía es esencialmente oral, es de escuchar, les leen y ellos escuchan la palabra, había una tradición escrita. Contaba con documentos escritos, la ley estaba escrita, que fundamentaban la fe y que eran leídos en las reuniones litúrgicas. Cuando se reunían en la sinagoga, se leía la escritura y estaban escritos, o sea, se leía lo que estaba escrito y todo se escuchaba. Pero además existía un tipo de judíos llamados los escribas. Escribas, su nombre nos orienta, eran las personas instruidas en la ley de las que conocían la ley de Moisés porque la copiaban, le enseñaban y la interpretaban. Un poco porcentaje de la población de ese tiempo era alfabeta, leía y escribía, y bueno, los escribas eran los especialistas en copiar la escritura, enseñarla e interpretarla. Y funcionaban como una especie de abogados. Es de suponer que algunos de los que se hicieron cristianos, entre ellos algunos escribas, hayan estado naturalmente inclinados a poner por escrito lo que les fue transmitido oralmente. Les cito un texto del Evangelio que es muy iluminador, que dice así. Jesús les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, o sea, hay escribas que se convirtieron, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. El escriba, como es conocedor del Antiguo Testamento y está descubriendo la noticia de Jesús, va a sacar pues del bagaje que tiene de conocimientos de la ley, lo nuevo y lo viejo. Pero aquí lo que quería subrayarles es que Jesús en los evangelios mismos reconocen que hay escribas que se hacen cristianos. Además de las cartas de Pablo, que como les dije la vez pasada se escribieron aproximadamente entre los años 50 y 58, es muy probable
que durante la etapa de transmisión oral algunas tradiciones se hayan puesto por escrito. Tal vez comunidades sueltas o independientes y más bien desconectadas unas de otras. Un relato por acá, un relato por allá, etc. Sin embargo, se presume, con más fuerza, la existencia de escritos un poco más extensos acerca de los dichos y hechos de Jesús que sirvieron de base o de material para la composición de los evangelios. Estos escritos antiguos, antiquísimos, previos a los evangelios, debieron aparecer entre los años 50 y 70 a.C. Desgraciadamente, se han perdido. O sea, nosotros tenemos los evangelios, pero no tenemos las fuentes que ayudaron a que esos evangelios se compusiesen. Veamos 4 hipótesis que postulan escritos previos. La primera y más importante es la que se llama la hipótesis de la fuente Q. La fuente Q viene de Quelle, los alemanes, Quelle quiere decir fuente en alemán, y entonces ellos proponen la existencia de una fuente, un escrito, para explicar por qué Marcos, Mateo y Lucas se parecen. ¿Por qué se parecen? Bueno, la hipótesis parte de que Lucas y Mateo, que son más o menos de los años 90, usaron como fuente el Evangelio de Marcos. Ambos tomaron de Marcos. Marcos escribió 20 años antes que ellos y fue material de sus evangelios. Pero además, y este es el problema, deben haber compartido otra fuente escrita común, que se conoce en teología como la fuente Q. ¿Y por qué? Se sabe que Marcos, Mateo y Lucas comparten algunos versos que son casi idénticos. Claro, si los tres comparten versos que son casi idénticos, es de suponer que los dos últimos, Mateo y Lucas, toman de Marcos y lo copian. Entonces, Marcos, Mateo y Lucas comparten versos. Se explica diciendo que Lucas y Mateo tomaron su material común de Marcos, que es más antiguo. Y por eso, los tres se parecen. Pero Mateo y Lucas también comparten 230 versos que no están en Marcos. Entonces, ¿cómo es posible? Deben haber tenido otra fuente. ¿Cómo podemos explicar la existencia de estos 230 versos compartidos? La hipótesis entonces es que tuvieron que usar otra fuente común, a ellos dos solamente, que Marcos no conoció, que es distinta a Marcos. Y esta otra fuente se le llama Q. Esto explicaría por qué hay versículos de Mateo y Lucas que Lucas y Mateo comparten, que son iguales en ellos, pero que no están en Marcos. Bueno, pues esta fuente Q, si realmente existió, desgraciadamente se ha perdido. No tenemos sino simplemente los rastros que quedan, que están en los evangelios. Claro, uno podría desde los evangelios componer cómo debió ser la fuente Q, pero la fuente Q no la tenemos. Gráficamente, la hipótesis es así. Existió una fuente desconocida que se escribió entre los años 40 y 50, muy antigua. Y existió Marcos, que es el primer evangelio, entre los años 65 y 70. 20 años después, cuando aparece Lucas entre el 85 y el 90, Lucas va a usar a Marcos para escribir su evangelio, va a usar a esta fuente Q, y también Lucas tuvo sus propias fuentes, desconocidas para todos, sino que él mismo recopiló y que sirvieron para componer su obra. Asimismo, Mateo, escrito entre el 90 y 95, son casi contemporáneos Lucas y Mateo. Algunos dicen que Mateo es un poquito más tardío. Mateo, para componer su evangelio, tomó de Marcos y tomó de esta fuente común de Lucas y Mateo. Pero además también Mateo tuvo sus propias fuentes conocidas para ellos. Bueno, esta hipótesis, que es la hipótesis de la fuente Q, supone que Mateo y Lucas no se conocieron, que Mateo y Lucas no se conocieron.
Ahora hay teorías que más bien sostienen que sí tuvieron conocimiento, pero bueno, es cuestión de que se siga investigando para aclarar esta hipótesis. Pero de hecho es un intento para explicar la existencia de un material previo que le sirvió de base. Si no existió si realmente se conocieron, ¿por qué no tomaron más cosas en común? Cosa que no hicieron. Entonces lo más probable es que la fuente Q sí haya existido. Hay otra hipótesis, otro documento preexistente, que es el Mateo arameo o hebreo. ¿Qué dice esta hipótesis? Sostiene que hubo un primer escrito antes del Evangelio de Mateo que se escribió en arameo y que se perdió. ¿Y en qué se basa esta hipótesis? Bueno, esta hipótesis, este material que se perdió, sirvió de base al Evangelio de Mateo griego, que hoy es el que conocemos. ¿Y en qué se basa esta hipótesis? Se apoya en un testimonio de Eusebio de Cesarea que murió en el siglo IV, 339. Bueno, Eusebio de Cesarea fue un estudioso biblista en realidad. Entonces se preocupó de buscar y aprender y saber cómo fue esto de las escrituras. Este testimonio que dice Eusebio, toma palabras de Papías de Hierápolis, ya mucho más antiguo, del año 150, o pocos años después, 50 años después más de que apareciese Juan, y según Eusebio, ¿qué dice? Mateo ordenó en lengua hebrea, o sea, está hablando de un evangelio en hebreo, los dichos del Señor y cada uno los interpretó, tradujo conforme a su capacidad. Se está sosteniendo la existencia de un documento que nosotros no tenemos, pero que sirvió de base para que Mateo componga su obra. Hay un tercer escrito preexistente, que se conoce como la fuente de los signos. Bueno, esta hipótesis sostiene que el autor del Evangelio de Juan se apoyó en un escrito previo que se conoce como la fuente de los signos, para relatarnos algunos milagros de Jesús. ¿Y en qué se basa esta hipótesis? En que los milagros en Juan son totalmente diferentes a los milagros que narran los sinópticos, en cuanto a forma, no en cuanto a estructura. Estos milagros tienen las siguientes características que no están en los otros. Primero, que no habla de milagros, sino de signos o señales. Nunca va a decir el milagro que hizo Jesús, sino va a decir el signo o la señal que hizo Jesús. Segundo, los va a numerar. Por ejemplo, el primer signo fue en las bodas de Cana. Y así va a decir, este fue el primer signo que hizo, y va a seguir el segundo signo, tercer signo, etc. Y tercero, que estos signos son consecuencia de la fe del creyente. Bueno, pero hay un dato adicional para que fundamenta la existencia de esa fuente. Avala esta hipótesis el relato de un milagro que no sigue este esquema. O sea, Juan también tuvo otra fuente que tomó y que no sigue este mismo esquema de los signos, que es la pesca milagrosa del capítulo 21. Esta pesca milagrosa no se le llama signo y no fue consecuencia de la fe del creyente. Tampoco se le da número, ¿no? Entonces parece ser que este último milagro vendría de otra fuente. Entonces, para la diferencia, entonces, explicaría que un grupo de milagros, todos los milagros en Juan, excepto el último, seguramente tuvieron una misma base de la cual Juan tomó. El cuarto escrito perdido, preexistente, es el relato pre-evangélico de la pasión. Mientras que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho entre sí, como hemos visto, Mateo y Lucas copiaron de Marcos, el de Juan es completamente distinto a los otros tres. Se parece muy poco en realidad. Y son muy pocas las coincidencias, excepto por el relato de la pasión. O sea, es llamativo cómo
coinciden tanto los cuatro en el relato de la pasión. Si bien la narración y el vocabulario de Juan son muy distintos a los de los sinópticos, extrañamente, en algunos detalles de la pasión, Juan coincide mucho con Lucas. Aunque es cierto que en los relatos de la pasión cada evangelista incluye escenas propias que no narran los otros pequeños detalles que no dicen. Por ejemplo, que Pedro le cortó la oreja a Malco, el nombre Malco está en Juan, no están en los demás. Entonces, pequeños detallitos ahí que difieren, probablemente debido a tradiciones propias que llegaron a sus manos. Es muy curiosa la semejanza que existe en el relato de la pasión de los cuatro, en el orden de los acontecimientos, en los personajes que actúan, en los lugares y tiempos, en sus características, narraciones, etc. ¿Esto qué significa? Que lleva a postular que hay dos posibilidades para que se parezcan los cuatro. Primero, que Juan haya conocido y utilizado a Marcos o a Lucas, porque como Lucas le copia a Marcos, entonces Juan tomó la pasión de Lucas. Esa es una posibilidad, y que por eso es que los cuatro se parecen. Pero, si fue así, ¿por qué solo utilizó a Lucas en el relato de la pasión y no en otras partes de su... ¿Por qué Lucas y no Mateo? Porque en la pasión los detalles de Lucas y de Juan se parecen. Entonces, si copió de Lucas, no de Mateo. La pregunta es, si esta posibilidad fuese cierta, ¿por qué solo usó a Lucas solo para la pasión y no para el resto del Evangelio? La segunda hipótesis es que haya existido un relato más antiguo, tan antiguo como Q, que haya sido utilizado al menos por Marcos y Juan, porque como vimos, Mateo y Lucas toman de Marcos. Parece pues razonable suponer esta existencia y suponer que haya sido posteriormente utilizado por los evangelistas, al menos por Marcos y Juan. Entonces veamos ya la aparición de los evangelios. 5 fueron las principales razones que llevaron a la iglesia a escribirlos. Otras muchas habrá, pero yo les nombro las 5 principales. ¿Por qué pasaron de una tradición oral a la escritura de los evangelios? ¿Por qué? Bueno, primero, porque había necesidad de divulgar y la tradición oral era muy limitada. No podías tú enviar a todos los testigos a que vayan a los distintos pueblos y cuenten, no, era muy difícil. La buena noticia puesta por escrito, en cambio, facilitaba la divulgación y se podía llegar a mucha más gente, y lo que ellos querían es llegar a todos los posibles. Vayan a todo el mundo y cuéntenles a todos lo que ha pasado, ¿no? La segunda razón es la catequesis, o sea, la instrucción del camino de Jesús, ¿no? Era necesario anunciar que Jesús es el Mesías, era necesario que aprendamos el camino que nos lleva a la vida, y en el anuncio era necesario evitar que se distorsione este mensaje. Todos los que venían, pues, querían hacerse cristianos y que venían a la iglesia tenía que enseñarles. Y tenía que enseñarles armónicamente, coordinadamente, no que uno diga una cosa, el otro diga otra. Tenían que enseñarles la noticia como la iglesia la entendía. La tercera razón fueron las celebraciones comunitarias. Mientras más crecía la iglesia y había más comunidades, y cada comunidad celebraba la Eucaristía y celebraba el bautismo, se hacía muy complicado que los testigos, los pocos testigos que vieron todo esto y conocieron, fuesen pues a todas las comunidades. Era prácticamente imposible. Ante el crecimiento de la iglesia, los testigos no se daban abasto para dar sus testimonios. Necesitaron documentos escritos. La ayuda de material escrito facilitaba mucho las celebraciones. Y es lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos entonces material escrito para nuestras celebraciones. Cuarto, la memoria necesaria para una transmisión oral precisa no bastaba. Nos olvidamos, pues, nos hacemos viejos, empezamos a perder la memoria. Era arriesgado confiar solamente en la memoria y podría darse una distorsión mayor
de la buena noticia. Y por último, la razón bastante evidente es la muerte de los testigos directos, es decir, les doy fechas, ¿no? Si suponemos que Marcos se escribió en el año 70, a Pedro lo mataron entre el 62 y 64, y a Pablo lo mataron entre el 62 y 64 en las persecuciones del emperador Nerón. Entonces, poquito después de que mueren Pedro y Pablo, aparece Marcos. Entonces, la muerte de los testigos directos se complica porque la fuente para mantener la fidelidad de lo transmitido les estaba desapareciendo. Hubo entonces que ponerla por escrito para no perder, pues, la esencia del mensaje. Cuando la iglesia entonces siente la necesidad de escribir la buena noticia, los evangelistas ya tenían a mano bastante material, tanto oral como escrito, y que procedía de diversas tradiciones. Recién en torno al año 70 después de Cristo, se fija el año 70, porque el año 70 es cuando el general Tito destruye Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén está sugerida en el capítulo 13 de Marcos. O sea, Marcos debió ser testigo o debió... La cosa estaba tan complicada que en cualquier momento destruían Jerusalén, que el capítulo 13 recoge esta crisis de guerras que estaba viviendo los judíos por la invasión romana. Entonces, recién en torno a este año, un cristiano, bajo el nombre de Marcos, puso por primera vez por escrito la buena noticia de Jesús, y lo hizo de manera ordenada y siguiendo un esquema temporal. Todo lo ubica en el espacio de un año. El Evangelio, los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, escriben su Evangelio en el plazo de un año, desde que empieza Jesús su anuncio hasta que se pone en camino a Jerusalén, llega a Jerusalén y en Jerusalén lo mata. Entonces todo lo pone en el esquema de un año. Juan, en cambio, lo va a poner en el esquema de 3 años, porque según Juan, Jesús va a ir a Jerusalén para 3 Pascuas, o sea, se indica 3 años. Por eso es que, siguiendo la lógica de Juan, la gente sostiene que la vida pública de Jesús duró 3 años. Porque, según Juan, 3 años, en 3 años estuvo en Pascua, celebrando la Pascua en Jerusalén. En la última lo mataron. Pero la verdad es que no tenemos idea, porque tanto Juan como los otros son enseñanzas. ¿Cuánto tiempo? No, lo suficiente para terminar su anuncio. Lo que hizo Jesús fue utilizar Marcos, fue utilizar las tradiciones y enseñanzas de la iglesia, ya interpretadas y cargadas de teología, que él va a recibir acerca de los dichos y hechos de Jesús que llegaron a sus manos. Pero ¿cuál es la genialidad de Marcos? Que compuso toda su obra al modo de una biografía de Jesús. Muy didáctica, fácil de leer, porque las historias siempre a uno le atrae la lectura. No es la cosa fría de un catecismo conceptual, sino es lo ágil de una historia, dando origen a lo que se llama el género literario evangelio. Pero el problema es que este modo de contarnos, de enseñarnos, puede dar pie a pensar que tenemos por delante una biografía. Lucas también va a recibir muchas tradiciones y Lucas nos va a contar lo que hizo. Es muy interesante Lucas al inicio, que nos dice lo siguiente: muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que fueron testigos oculares. Y he decidido yo también, después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos desde su origen, escribírtelos por su orden
ilustre Teófilo. ¿Qué nos dice Lucas? Porque le está diciendo a este Teófilo lo que hizo. Primero nos dice que muchos han intentado narrar lo sucedido. Ya conocía Lucas a Marcos, seguramente conoció a Q, y seguramente tuvo otras tradiciones que llegaron a sus manos de otros que han intentado, además dice muchos. Desgraciadamente todos esos muchos se han perdido. Muchos han intentado narrar lo sucedido. Segundo, que lo que anteriormente se ha intentado narrar remite a testigos presenciales, o sea, la fuente de lo que le está contando Lucas a Teófilo son los testigos presenciales. O sea, no es una invención que alguno ha hecho por ahí, sino que Lucas ha recurrido a los testigos presenciales para comprobar que lo que estaba enseñándonos es lo que pasó. Es la enseñanza precisa. El material que le ha llegado es el final de una cadena de transmisión oral y escrita que remite a Jesús. ¿Qué otra cosa nos dice? Que lo que ha hecho Lucas ha sido investigar minuciosamente el material que recibió. Lucas se dice que era historiador, que buscaba pues la fuente precisa, no era de fantasías, ¿no? Sino quería realmente contar la cosa minuciosamente, a fin de asegurarse que lo transmitido coincida con la verdad de la enseñanza. Y dice que lo ha recopilado, que lo que ha recopilado le ha dado orden y estructura. O sea, lo ha ordenado. Todo este material que ha recibido, lo ha ordenado según su propio criterio, según su estructura, siguiendo un esquema cronológico semejante al de Marcos. Hemos de suponer que los otros evangelistas siguieron un camino parecido. Y así desde el fines del primer siglo, la Iglesia cuenta con 4 evangelios canónicos, los 4 que reconocemos que la Iglesia los usa y que están a disposición nuestra desde fines del primer siglo. Y desde entonces los ha venido usando para difundir la buena noticia de Jesús a todos los pueblos. Entonces, con la aparición de los evangelios, la Iglesia pudo transmitir mejor la noticia. Poco a poco, la tradición oral que había venido por años pasándose de boca en boca, se fue diluyendo, ya no había necesidad de recordar nada porque ya teníamos los textos evangélicos escritos. Entonces se fue diluyendo hasta desaparecer ya totalmente en el siglo siguiente. Siguieron contándose dichos y hechos de Jesús que de repente no se recogieron en los evangelios, pero al tener los evangelios, ya esta tradición oral se diluyó. Para entonces, la iglesia ya había crecido y se había consolidado y se había sentado en las principales ciudades a lo largo de los caminos romanos. En cada pueblito de los caminos romanos había alguna comunidad que se comunicaban entre sí y que se compartían las cosas. Se habían organizado mejor en torno a los obispos. Obispo quiere decir, en castellano sería supervisor. Scopo es ver, y epi es ver desde arriba, ¿no? Entonces el obispo es el supervisor del funcionamiento de las comunidades realmente. Y las comunidades que estaban muy comunicadas entre sí copiaron y compartieron los escritos que empezaron a aparecer. Y se van a copiar y, como ya les dije al principio, van a aparecer muchas copias, ¿no? Y vendrá ya el problema posterior. El problema de las diferentes copias y de los errores en las copias y todas las técnicas que hay para seleccionar y llegar a un texto en consenso, que son los textos que hoy tenemos. Bueno, es importante tener presente el objetivo de los evangelios. Esto es fundamental porque si no vamos a ir totalmente perdidos a la hora que los leamos. Juan, al final de su evangelio, nos dice qué quiso hacer con su obra, o sea, cuál fue su objetivo. Y dice Juan, es extraordinario porque nos da luz para todo. Dice Juan, Jesús realizó otras muchas señales que no están escritas en este libro,
Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Nos dice claramente que su obra no la escribió para contarnos la vida de Jesús, sino la escribió para que creamos que Él es el Mesías. Mesías, como saben, significa Cristo, ¿no? Su propósito, por tanto, no fue biográfico, sino catequético, para convencernos, para enseñarnos. Y las otras muchas señales que no están escritas en este libro, no las incluyó, porque no le fueron útiles para convencernos de que Jesús es el Mesías. Lucas, al inicio de su obra, también nos explica su propósito. He decidido yo también, dice Lucas, después de haber investigado diligentemente desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, Teófilo es un nombre griego, no se sabe quién era, algún cristiano nuevo que estaba queriendo saber del cristianismo. Es un nombre griego, Teo es de Dios, de Teos, Dios, Filo es amante, Teófilo significa el amante de Dios, como Filadelfia, por ejemplo, es el amante de los hermanos, Adelfos es hermano, ¿no? Este es un nombre griego y Lucas le escribe al griego. Escribe su obra para que Teófilo conozca la solidez de las enseñanzas recibidas. Entonces también para Lucas el objetivo es instructivo, es catequético. Pretende fundamentar con argumentos sólidos las enseñanzas que Teófilo ha recibido. Y es razonable suponer que tanto Marcos como Mateo tuvieron también objetivos semejantes. No contarnos la vida de Jesús, sino enseñarnos acerca de él y su camino. Pero, si no sabemos esto, es normal que pensemos que son relatos biográficos. Y esto porque siguen un esquema cronológico, un esquema temporal, y que están hechos en forma de biografía. Sin embargo, como hemos visto, los evangelios no buscan contarnos su historia, ni darnos información acerca de su vida. Los escribieron a modo de biografía porque ello facilitó y facilita el logro del objetivo. En realidad, cuando uno cuenta una historia, la gente presta más atención. Entonces, al escribir las enseñanzas a modo de historia, logran el objetivo de la divulgación. Como no son la historia de Jesús, la mayor parte de la información que nos ofrece se inicia, como nos dice Lucas, cuando Jesús tuvo unos 30 años. Dice Lucas en Lucas 3:23, más o menos cuando Jesús tuvo 30 años, no hay la menor idea de cuántos años tuvo, pero más o menos cuando tuvo unos 30 años empezó el anuncio público de la buena noticia. Pero hay mucha información faltante antes de esa edad y que nosotros extrañamos. Por ejemplo, no tenemos la menor idea de información como su aspecto físico, más datos acerca de su familia, cómo fue su infancia, su juventud, qué hizo Jesús de joven adulto. Toda información que es biográfica simplemente no la cuenta. Sin embargo, quienes erróneamente piensan o esperan que los evangelios nos cuenten su vida, van a procurar llenar o completar esos vacíos biográficos de estos primeros 30 años con hipotéticas ideas tiradas de los pelos en realidad. Hay gente que sostiene cosas como, ¿qué hizo Jesús en esos 30 años? Como los evangelios no lo dicen porque no son biografía. No, Jesús estuvo en la India. ¿De dónde sacan eso? ¿Con qué pruebas? Basta que muestren una sola prueba que sostenga esa hipótesis para que empecemos a investigar. No hay absolutamente nada. Lo más probable es que Jesús vivió los 30 años en su pueblo por varias razones. Primero, porque conocía muy bien la cultura, el sentir del pueblo judío. Segundo, porque los judíos son muy nacionalistas y si Jesús hubiese venido del extranjero, inmediatamente lo hubiera marginado. No valía lo que decía. Es decir, por varias razones,
es muy probable que viviese en Nazaret. Bueno, pues hay ideas tiradas de los pelos que no tienen ningún argumento de razón y con mucha facilidad la gente las transmite como una genialidad. No han entendido que los evangelios no son la historia de Jesús. Y lo único que hacen es confundir. La información biográfica faltante es clara señal de que los evangelios no pretenden contarnos su vida. Pero que los evangelios no sean biografía no significa que los relatos acerca de su vida sean creaciones de los evangelistas. Nada que ver. Las tradiciones de la iglesia parten sin duda de una sólida base histórica. Las personas existieron, los lugares existieron, las instituciones existieron, la cultura existió. A Jesús lo mataron y ellos experimentaron a Jesús resucitado. O sea, esos son anclajes históricos sobre los cuales se enseña. Los dichos y hechos que se nos narran tienen su origen, se anclan en su vida histórica. Por tanto, al perseguir sus objetivos, los evangelios sí nos ofrecen algunas pinceladas biográficas y algunos datos históricos, pero secundarios. Digamos, es el resultado de enseñarnos, mientras que nos enseñan, nos van diciendo, nos van pasando datos históricos que nos sirven para entender el contexto. La palabra más cercana que tal vez mejor defina lo que son los evangelios es la de catecismos. Catequesis significa instruir en voz alta, que fue lo que hizo la iglesia en esos primeros 40 años, ¿no? Instruir en voz alta a todos los interesados en la buena noticia. Que después esta instrucción se pone por escrito, lo que más cercano a lo que son los evangelios sería la de catecismos. Entonces, los evangelios son principalmente catecismos escritos por las primeras comunidades cristianas para instruirnos, con el fin de enseñar a los nuevos cristianos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo, y para que creyendo en Él tengamos vida. Entonces, al leer los evangelios, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta que tenemos que hacer es, este relato, este texto, ¿qué nos quiere enseñar? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle al texto cada vez que lo leamos, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar Lucas, Mateo, Juan o Marcos cuando nos escribe esto? ¿Qué quiere que aprendamos? Si el objetivo de los evangelios es enseñarnos acerca de Jesús y su camino, es comprensible que ellos nos cuenten solo aquellos hechos y dichos que nos ayuden a este propósito, a enseñarnos, y dejen de lado lo que no nos ayuda a este fin. A la iglesia le interesó más transmitir la vida pública de Jesús, qué hizo durante su vida pública, cómo vivió, y no le interesó transmitirnos nada de su infancia y juventud, porque nada sucedió durante esa época que indicase que él sea el Mesías. Porque si algo hubiese sucedido en esa época que indicase que él sea el Mesías, lo hubieran votado, porque ellos quieren demostrar, quieren que nosotros creamos que es el Mesías. Entonces, cualquier dato que hubiese demostrado que él era el Mesías lo hubieran incluido. En los hechos de su vida pública, Jesús sí se mostró claramente como el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, son señales del Mesías, ¿no? Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. En cambio, no hay ninguna señal en los 30 primeros años que nos indiquen que él era el Mesías. Además, fueron esos hechos los que llevaron a que lo maten y resuciten. O sea, lo que él vivió en su vida pública y de la manera como lo vivió, terminó con Jesús en la cruz. Bueno, acá les recuerdo este texto para que ustedes se ubiquen en lo que vamos a ver después. En el eje vertical están las partes de la vida de Jesús, desde la muerte y resurrección que está abajo, vida pública, vida oculta y preexistencia. Y en el eje horizontal están los años, ¿no? Todo empezó el año 30. Y a partir del año 30 empiezan las tradiciones, hacia adelante, muchas tradiciones. Algunas se recogen en los evangelios
El primero que aparece es Marcos. Lucas y Mateo van a tomar de Marcos. Después va a aparecer Juan, pero curiosamente Marcos no nos dice nada de la vida oculta, ni tampoco Juan nos dice nada de la vida oculta. No les interesó eso. En cambio, Lucas y Mateo sí. ¿Por qué nos dicen? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué Lucas y Mateo sí nos dicen algo de la vida oculta? Bueno, los apócrifos que andan absolutamente perdidos, ellos sí hablan de la vida oculta como biografía, ¿no? Y ellos quieren rellenar este espacio, este vacío, que no, en donde no había información. Bueno, veamos entonces los 4 evangelios rápidamente. Marcos. En realidad voy a hacer simplemente una indicación más que nada en torno al autor, porque no nos va a dar tiempo. Ya la estructura y la composición será motivo de cursos más avanzados. Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos y es el más breve. Se piensa que fue escrito entre los años 65 y 70. Un testimonio de Eusebio de Cesarea, como les dije, este especialista en escritura, afirma que su autor fue un tal Marcos, así dice, ¿no? Un tal Marcos, intérprete de Pedro. Pero hay varios Marcos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál de esos Marcos es el autor? No hay argumentos claros que indiquen cuál de ellos es el autor. Más aún se cuestiona si el evangelista conoció a Pedro. Pues hay tradiciones de Pedro que el evangelista desconoce y que sí nos relata otro evangelista, que es Mateo. Además, en el Evangelio de Marcos, Pedro es tratado un poquito fríamente, ¿no? Si hubiese sido un amigo íntimo de Marcos, Marcos lo hubiera tratado mejor. La verdad es que no se sabe quién escribió el Evangelio de Marcos. Sin embargo, todos los especialistas están de acuerdo en que quien haya sido que lo escribió fue un personaje secundario que para darle autoridad a la obra que estaba escribiendo lo relaciona con Pedro. Pero un hombre brillante realmente, uno que realmente le cogió en la médula al camino de Jesús y que sirvió de base para lo que tenemos ahora. El otro es Mateo. Se escribió en torno a los años 90. Por su composición tardía, es poco probable que haya sido escrito por el apóstol Mateo, porque la gente vivía pues 50 años como máximo, ¿no? Es muy difícil que haya llegado hasta el año 90. Se deduce que el autor fue más bien un discípulo de origen judío, porque su evangelio está escrito para judíos y tiene muchas cosas judías, muchas referencias a la ley, de la segunda generación cristiana que conoció muy bien la ley y la lengua griega. Se presume que se escribió fuera de Israel debido a que después del año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, todos los cristianos salen de Israel y se van a Petra y a otras ciudades, y no había cristianos pues en Judea, entonces se presume que ese evangelio se escribió fuera de Israel. Se ha propuesto como lugares de composición Alejandría o alguna ciudad de la región siro-palestinense, pero la mayoría piensa que se escribió en Antioquía, que hoy está al sur de Turquía. Parece que se escribió para un grupo de comunidades judías de segunda generación, que se reunían en casas diversas y que tenían una clara postura respecto a la ley, pero que eran abiertas a los gentiles, ¿no? No los atacaba, más bien los incorporaba. Lucas se escribió en los últimos años también del siglo I, también en torno al año 90. Hay testimonios de la segunda mitad del siglo II que atribuyen a Lucas, el médico, el compañero de Pablo, la autoría de este evangelio. Pero no se sabe si el evangelio desde el inicio se vinculó a Lucas o si esta vinculación se hizo posteriormente. Lo cierto es que no hay certeza de quién haya sido el autor, pues si bien Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es el mismo del evangelio de Lucas, muestra un conocimiento muy preciso de Pablo, también da información que no coincide con la que Pablo mismo cuenta, entonces no debe haberlo conocido mucho. Probablemente el autor fue un personaje también secundario
pero con autoridad dentro de su comunidad, que logró reunir una gran cantidad de información de la primera generación cristiana, como nos lo dice en la introducción. Por su conocimiento del griego y su gran aprecio por el Antiguo Testamento, fue seguramente de origen judío, culto y educado en la cultura griega. Y de Juan, que es el último evangelio que se escribió, su versión final fue hecha hacia fines del siglo I, inicios del segundo, en torno al año 100. Es mucho tiempo, ¿no? Jesús lo mata en el año 70. Su autor es también difícil de precisar. El redactor dice que este es el que escribe dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Bueno, la tradición ha identificado a este que da testimonio como el discípulo amado. Entonces dice el autor, es el discípulo amado que estuvo con él en la cena, que estuvo en la resurrección. Según Ireneo, se trata de Juan, el hijo de Zebedeo y apóstol de Jesús. Pero la investigación actual se inclina a pensar que intervinieron varias personas. De hecho, probablemente un grupo de cristianos de la tradición de Juan, que se conoce como la comunidad joánica. En varios pasajes del Evangelio de Juan dice, nosotros somos testigos de esto. O sea, eso hace, en plural habla, ¿no? Como si el autor que ha escrito eso sea un grupo. La hipótesis actual es que se escribió en 3 etapas. La primera, cuando se forma la comunidad joánica, al inicio, entre los años 50 y 70, en esta etapa se había usado la fuente de los signos, que era esta fuente que ya existía, y el relato de la pasión. En una segunda etapa, entre los años 70 y 90, se compone el Evangelio como lo conocemos hoy. Y en una tercera etapa, entre los años 90 y 110, al final, un grupo de la comunidad joánica lo revisa y lo completa. De hecho, nosotros lo pueden ver ahora. Si ustedes ven, Juan tiene 2 conclusiones. Concluye en el capítulo 20 y se termina, y después aparece un capítulo 21 con el relato de la pesca milagrosa y vuelve a concluir. Entonces hay 2 conclusiones en Juan, lo cual hace suponer que cuando hubo una tercera revisión que limpió, limó y corrigió todo esto y le añadió algunas cositas adicionales, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron los evangelistas? ¿Cómo organizaron su material? Bueno, para componer sus obras, los evangelistas tomaron los relatos independientes de las tradiciones que llegaron a sus manos. Claro, como dice Lucas, él buscó todo lo que pudo. Entonces, acumuló, recopiló, acopió todos los pequeños relatos, las pequeñas historias, y todo como una especie de base de datos de los dichos, relatos, que les llegaban de forma independiente. Y que usaron, los evangelistas van a tener toda esta información y la van a reconstruir. ¿Cómo? O sea, todo este material que les llega, ¿cómo lo ordenamos? Entonces, lo van a ordenar siguiendo un esquema temporal. Y a manera de Lego, cada pedacito lo van a ir incluyendo en las partes que ellos creen que mejor ayuda. Porque recuerden que son enseñanzas. Organizaron los relatos en la forma que creyeron conveniente en función de su público y según su esquema de enseñanza. Su estructura, se había hecho una estructura de lo que querían enseñarnos y en función de eso nos van a contar, van a ubicar los relatos, ¿no? Por ejemplo, Jesús echa a los mercaderes del templo. Esa historia de que Jesús llegó al templo, los echó a latigazos y que se fueron todos los mercaderes, les llegaron a los evangelistas como un relato independiente. ¿Y qué hacen? Bueno, pues fíjense. Juan lo ubica al inicio de la vía pública. Toma ese relato y lo pone al inicio. Si ustedes ven en Juan 2, 13, 22, ahí está el relato de Jesús echando a los mercaderes del templo. ¿Y qué hacen los otros? Lo ubican al final, antes de su muerte. Como claramente pueden ver, no es pues una historia, porque el evangelista está ubicando estas historias que llegan en función de cómo nos quieren enseñar el camino de Jesús. Otro ejemplo es el de la multiplicación de los panes. Marcos y Mateo nos relatan 2 multiplicaciones de los panes.
mientras que Juan y Lucas nos relatan una solamente. ¿Qué pudo haber pasado? Que de repente a Marcos y a Mateo le llegaron dos versiones distintas de la multiplicación de los panes. Entonces, de repente le llegaron también a los otros, pero los otros tomaron una. En cambio, estos toman dos, las dos que le llegaron, y las van a ubicar en dos sitios distintos, como si fuesen dos eventos de la multiplicación de los panes. Además, ¿cómo unen estos relatos? Porque eran pedacitos, pequeñas historias, dichos, hechos que van juntando. ¿Cómo los unen? Mediante lo que se conoce como suturas redaccionales. O sea, van a coser un relato con otro con fórmulas vagas, como por ejemplo, en aquel tiempo, yendo un día juntos, en aquel momento se acercaron. O sea, son frases que lo único que intentan es unir un relato con el otro, ¿no? De hecho, Mateo, ¿qué cosa es lo que hace? Al inicio de su evangelio, del capítulo 5 al capítulo 7, nos presenta el Sermón del Monte. Son 3 capítulos en donde Mateo reúne lo principal de las enseñanzas de Jesús, de sus dichos de Jesús, y los pone como si fuese un gran discurso. Un gran discurso, ¿para qué? Para que, como está dirigido a los judíos, para que los judíos entiendan que la buena noticia de Jesús es superior a la ley de Moisés y que él realmente es el Mesías que era esperado, ¿no? En todo caso, fueron muy libres para usar el material que les llegó. Y se atrevieron a adaptar una unidad de la tradición recibida a un nuevo contexto. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Lucas, que es el que recibe esta tradición, es el único que le llega, recibe esta parábola, el relato, ¿y cómo lo ubica? Bueno, en ese relato se pueden distinguir dos contextos distintos. Primero, el del tiempo en que sucedió en la vida histórica de Jesús. Ese fue cuando surge este relato. Esta parábola del buen samaritano fue en tiempos de Jesús, cuando él vivió. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Jesús contó esta parábola, su público eran todos judíos. Y sabían ellos, su público sabía que judíos y samaritanos eran enemigos, porque eso era pan de todos los días. Parece que el interés de Jesús no fue enseñar a los discípulos quién es el prójimo. Porque si hubiese sido ese su objetivo, hubiese contado que el herido era un samaritano y no un judío, y que el deber del judío de ayudar al prójimo era ayudar al samaritano, aunque fuese su enemigo. Probablemente lo que Jesús quiso enseñar con esta parábola fue acerca de la caridad, de la compasión, de la misericordia. Y que es deber del judío atender a su prójimo, aunque éste fuese samaritano, aunque éste fuese su enemigo. Ahora, ¿qué hace Lucas cuando le llega este relato? Había pasado pues 60 años desde que Jesús lo contó. Cuando Lucas escribe su evangelio, el contexto era distinto. Tenía por delante una serie de cristianos griegos que venían del paganismo. Como Lucas escribe por un público no judío, que no tenía idea de los problemas entre judíos y samaritanos, porque ese es un tema judío y ellos, después de 50 años, además fuera de Israel, no tenían idea de que los judíos no se podían ver con samaritanos. Para ellos es irrelevante quién ayudó a quién, es irrelevante. Lo que Lucas quiere enseñarnos a ellos es quién es el prójimo. Lucas quiere enseñarnos que cualquiera que esté en necesidad es tu prójimo. Lucas no cambia la parábola que recibe, pero la usa para responder a otra enseñanza. Y cuando los evangelistas no encontraron material apropiado para su catecismo, se atrevieron a redactar algunas líneas de su propia mano. No se asusten, pero este es un material, este es alimento sólido en realidad, ¿no? Les pongo un ejemplo. Inspirados por el Espíritu Santo y fieles a las enseñanzas de Jesús. Lo que ellos van a hacer pequeñas redacciones que hacen para completar, pero lo que van a hacer, lo van a hacer movidos por el Espíritu Santo y siguiendo el mismo espíritu, la misma tónica, el mismo sentido que Jesús hubiese hecho.
Por ejemplo, en Mateo 9, 32, 33, nos cuenta brevísimamente, son 2 versos nada más, del exorcismo de un endemoniado mudo. Bueno, pues esta breve historia es vista actualmente por los expertos como una creación redaccional de Mateo, basada en el modelo de la tradición de Q, o sea, basados en la manera como Q contaba los milagros. Mateo crea esta pequeña exorcismo, que se asemeja al exorcismo que inicia las controversias un poco más adelante acerca de Belcebú. ¿Por qué hace esto? La razón de esta creación radica en la estructura y belleza con la que Mateo ha diseñado los capítulos 8 y 9. Entonces, en realidad se esforzaron por armar sus obras con mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer Mateo? Nos presenta un ciclo de 9 historias de milagros que va a dividir en grupos de 3. 3 historias de milagro, va a haber una interrupción, una enseñanza de Jesús, otras 3 historias de milagros, otra enseñanza de Jesús, y concluye con una tercera historia, tercer grupo de 3 historias de milagros. Pero ¿qué parece que pasó? Porque en esto ya uno hipotiza. Parece que al momento de llegar a este 9º milagro, el último, ya había terminado con todo su stock de historias de milagros, que había tomado de Q, de Marcos, de sus propias fuentes, pero tiene que completar su trío final de milagros con un relato, que es el relato que es muy brevísimo, que sigue más o menos el estilo de todos los demás, para llenar esta armonía de 3 relatos de milagros. El que quiera profundizar más en esto, le sugiero leer a John Mayer, a Marginal You, que es un excelente autor. En la página, bueno, está la información ahí si la quieren ver. Y unas últimas palabras acerca de la vida oculta. Ni Marcos ni Juan mencionan palabra alguna de la infancia y juventud de Jesús. Marcos es el primero y Juan es el último. Ninguno de esos dice nada de la infancia y juventud de Jesús. Solo Mateo y Lucas nos narran algunos breves pasajes de ese periodo y todos concentrados en torno al nacimiento. Porque después de que la familia de Jesús regresa a su tierra según ellos, lo único que nos dice Lucas es cuando Jesús cumplió 12 años y se perdió en el templo. Es la única cosa extraña en esos 30 años que sí nos narra Lucas. Pero ¿por qué la narra Lucas? Lucas narra el pasaje de Jesús perdido en el templo porque esa edad de los 12 años era clave para el judío. Existe en el judaísmo una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, que se hace en torno a los 13 años, 12, 13 años, en donde el niño judío es reconocido como adulto y responsable de observar la ley. Es una especie de confirmación que tiene el judaísmo, es una celebración en realidad que tiene el judaísmo, para marcar el paso, la diferencia entre la infancia y la juventud. Y el joven judío ya es responsable de la ley. Y por eso nos cuenta esto, ¿no? Algunos ahí se hacen, alucinan pensando que Jesús en ese pasaje, él sabía que era Dios, ¿no? Y dice, yo tengo que estar en la casa de mi padre, ¿por qué se preocupan? En realidad la cosa hay que entenderla mucho más simplemente, ¿no? María y José, siguiendo la tradición judía, le habían enseñado a Jesús lo que el judaísmo obligaba: amar a Dios sobre todas las cosas, poner al Padre por encima de todos. El primer mandamiento, eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Y se lo habían enseñado porque ellos mismos, María y José, ponían a Dios sobre sus vidas. Entonces, cuando Jesús se pierde, y se pierde porque en esa catequesis de paso de la infancia a la juventud, una catequesis muy intensa, en donde tenía que estar en el templo estudiando y aprendiendo la escritura, bueno, el mandamiento, que es la base de todo, es el primero: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando María y José se encuentran con Jesús, Jesús le va a decir, oye, pero ¿por qué haces el lío? Si ustedes me han enseñado a mí, desde que tengo uso de razón, a poner a Dios encima de todos. Bueno, es una especie de catequesis
de la importancia que tuvo el primer mandamiento en la vida de Jesús. Jesús se guió poniendo la voluntad de Dios por encima de todos. Y lo va a hacer hasta el final. Bueno, pues salvo ese breve pasaje, la mayoría gira en torno a los sucesos de su nacimiento, ¿no? Y no dicen nada de su infancia. Solo Lucas nos presenta un relato de cuando tuvo Jesús 12 años. Nada de su juventud, nada hasta que tuvo, el mismo Lucas dice al comenzar, unos 30 años. Si los evangelios fuesen relatos biográficos, es muy extraño que casi nada se diga de los primeros 30 años de su vida. Sin embargo, si son principalmente catecismos, entonces esta falta de información biográfica es muy comprensible. Sin embargo, acá está la pregunta. Si los evangelios son catecismos, ¿por qué motivo Lucas y Mateo sí nos narran algunos pasajes de este periodo? Bueno, pues porque la infancia, lo que nos narra Lucas y Mateo son introducciones teológicas a sus obras. Y muy probablemente basados en hechos históricos, pero son introducciones. No nos están contando en realidad el nacimiento de Jesús, sino nos están introduciendo a quién es Jesús. Y el objetivo de estas introducciones no es darnos información ni datos de su vida, sino presentárnoslo. Y decirnos cómo se hace en toda introducción, de qué va a tratar la obra. Y para eso, los relatos que nosotros llamamos los relatos de la infancia, son para introducirnos al personaje Jesús, que es el principal, y para decirnos de qué tratará la obra. Por ejemplo, Mateo. Mateo es muy clarito porque se ve con claridad esta introducción. Mateo tiene solamente 2 capítulos introductorios. Y empieza, su primera línea es genealogía de Jesucristo, o Jesús el Mesías, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza Mateo su evangelio. ¿Qué va a hacer en el primer capítulo? Nos adelanta que este Mesías, de quien va a hablar en el resto de su obra, que es Jesús, nos quiere enseñar que es Dios y que es también hombre. Eso es lo que nos quiere enseñar. O sea, nos va a informar que este Jesús, del cual vamos a hablar en lo que sigue, es Dios y es hombre. Es verdadero y perfecto hombre porque nace de María, una campesina de Galilea. Entonces, si nace de María, es de la raza humana. Y es verdadero y perfecto Dios porque nace por obra del Espíritu Santo y de una virgen. Entonces, el dato del Espíritu Santo y el dato de la virginidad de María son para subrayar que Jesús, además de ser hombre, es Dios. Nos está presentando acá el personaje, ¿no? ¿Y qué nos va a decir en el capítulo 2? El capítulo 2 es el capítulo de los Reyes Magos, ¿no? Y de que huyen a Egipto y finalmente regresan y se instalan ya en Nazaret. Este capítulo nos adelanta lo que va a pasar en el resto de la obra. Que el camino de Jesús es un camino de dificultades, exilios, persecuciones y muertes. Tienen que exiliarse, tienen que huir, van a matar a los inocentes. Todo eso es un cúmulo de dificultades que van a introducirnos a lo que será después. Los Reyes Magos nos dicen que muchos paganos convertidos reconocen a Jesús como Rey y como Dios, y que su destino tiene el signo de la cruz, y que muchos inocentes morirán por su causa. Es pura teología. Los regalos que los magos, los que como ya les dije no son ni 3 ni reyes ni magos, le llevan a Jesús, son oro, para indicar que ese niño es rey, incienso, para indicarnos que ese niño es Dios, es santo, y mirra, que como les dije, la mirra es una resina que se usaba para embalsamar muertos. Se usaba también para anestesiar a los crucificados, y algunos lo usaban como perfume, ¿no? Pero bueno, el dato de la mirra nos hace ya pensar que este niño, que es rey y que es santo, tendrá una vida muy difícil. Y entonces, a partir del capítulo 3, ya nos empieza a contar la vida pública de Jesús. Una vez que Mateo nos presenta de manera concisa y resumida quién es Jesús y cuál es su camino, entonces empieza su obra con el anuncio del Bautista.
Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. El resto de su obra lo dedicará a demostrarnos que Jesús es el Mesías esperado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y a enseñarnos que su camino es un camino de vida y que si queremos vivir, tenemos que caminarlo. Por tanto, la introducción de Mateo no busca contarnos lo que históricamente sucedió en torno a su nacimiento. Ni siquiera busca contarnos dónde nació. Si nos dice que nació en Belén, es porque el Mesías debía nacer en Belén. ¿Y por qué no nos cuentan nada? Porque durante esos años Jesús no dio ningún signo de ser el Mesías esperado. La infancia y juventud de Jesús debieron ser las de un joven judío, uno más, un campesino más de su tiempo. Totalmente normal, como cualquier muchacho campesino de las montañas de Galilea. Sin que nada lo distinguiese de sus hermanos. Esto lo va a decir Hebreos, ¿no? La carta de los Hebreos va a decir que fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Tuvo una vida tan normal y ordinaria que cuando apareció públicamente dando signos de ser el Mesías, sus mismos coterráneos se sorprenden y van a decir, ¿y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Solo cuenta Marcos. Una pequeña nota también para aclarar, cuando se habla de los hermanos de Jesús, hay que tomar en cuenta que las familias judías se organizaban en clanes familiares, ¿no? Primos, tíos, sobrinos, todos hermanos, todos eran formados un clan. Y entre todos se decían hermanos. Por ejemplo, Abraham y Lot, Abraham era el tío y Lot era el sobrino, y se llaman hermanos. O sea, los miembros del mismo clan se llaman hermanos. Entonces acá cuando se refieren a los hermanos de Jesús, no estamos hablando de los hermanos de sangre. Además, que no es biográfica el Evangelio. Pero nosotros, y como una tercera razón, no existe en hebreo arameo la palabra primo, ¿no? Entonces, como no existe la palabra primo, se llaman hermanos. Bueno, pero lo que quiero subrayar acá es la extrañeza de los de Nazaret, porque Jesús habla cosas novedosas que nunca jamás lo habían podido escuchar, que hace cosas novedosas que nunca jamás lo habían visto hacer. Y se van a preguntar, oye, pero si a ese lo conocemos, ¿no es este el carpintero? ¿No conocemos a toda su familia? ¿De dónde le vienen esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? Este texto lo único que nos demuestra es que la infancia y la juventud de Jesús fueron absoluta y totalmente normal. Nada hizo Jesús que se distinguiese de los demás, excepto que debió ser una personalidad extraordinaria, exquisita, brillante, pero uno más, que en ese mundo ni siquiera se valoraba la inteligencia superior de Jesús, ¿no? Bueno, estos hombres entendibles aceptamos que Jesús durante el largo tiempo que vivió en Nazaret fue un niño y un joven completa y absolutamente normal. Y como esa afirmación de normalidad no ayuda para demostrar que efectivamente él es el Mesías, entonces no valió la pena contarla. Finalmente, otro tema muy interesante, pero que ya no podremos abordar en esta introducción, es si los evangelios son tradición, que a lo largo de los años ha sido elaborada por la Iglesia, ¿es posible saber qué palabras fueron probablemente dichas por el mismo Jesús? ¿Es posible desgranar lo que tenemos y decir, mira, de estas palabras, esto ciertamente lo tuvo que decir Jesús? Bueno, este es un trabajo que está haciendo la teología actual y lo que hace es ir distinguiendo lo que llaman capas redaccionales, hasta bajar hasta lo más cercano al año 30 para descubrir las bases históricas y las palabras que Jesús probablemente dijo, ¿no? Bueno, esto se hace mediante la aplicación de una serie de criterios que ayudan a este fin. O sea, lo que hace la teología actual es decir, bueno, esto que es un catecismo, podemos descubrir los hechos históricos que hay en este catecismo y entonces van a aplicar algunos criterios, como por ejemplo, el más fácil que siempre suelo enseñar es el criterio de la vergüenza, ¿no? Si la Iglesia cuenta algo que le causa vergüenza,
es porque seguramente sucedió, porque si no se le ocurriría inventar algo que le causa vergüenza, ¿no? ¿Y qué le causa vergüenza a la iglesia? Que Pedro haya negado a Jesús. O sea, Pedro lo tuvo que negar, porque si no, no lo hubieran contado. Le causa vergüenza que Judas, su amigo íntimo, que él eligió, lo haya traicionado. Le causa vergüenza que Jesús, sin tener pecado, se haya ido a bautizar en el bautismo de conversión de Juan. O sea, hay una serie de hechos históricos. Entonces, ¿qué concluye la iglesia? Mira, si la iglesia ha contado esto que le causa vergüenza, ciertamente hay una base histórica en eso. Pero bueno, este es un tema muy largo, muy apasionante en realidad, pero que no lo vamos a poder ver en esta introducción. Solamente les abro el apetito para que se animen pues a profundizar en esta, que es realmente extraordinario, ¿no? Esta parte de los estudios, pues, es apasionante, pero los límites de esta introducción no me permiten compartir con ustedes. Bueno, espero que hayan podido, terminamos esta breve introducción. Nos queda una sesión más, pero en la próxima sesión lo que voy a hacer es compartir con ustedes cómo se puede orar con la Biblia. Entonces vamos a dedicar un día adicional para tomar los textos y enseñarles a aprovechar la lectura para la oración personal. Ahora solamente ya con esto concluyo con esta introducción, esperando pues que se animen a profundizar un poco más adelante en la escritura. Bueno, a estas alturas solamente despedirme, agradecerles a todos, esperarlos el próximo lunes en donde veremos, como les digo, ayudarlos a poder utilizar la Biblia para la oración y agradecerles de manera especial a aquellos que nos han venido ayudando en todo ese tiempo, porque realmente su ayuda es invalorable y que los tendremos ciertamente en nuestras oraciones. Me despido entonces de todos ustedes y les dejo la información por si alguno quiere ayudarnos. Gracias por todo y buenas noches.